Judas Iscariote es una de las figuras más complejas y trágicas de toda la Escritura. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición, engaño y arrepentimiento incompleto. Sin embargo, antes de ser conocido por su acto infame, Judas fue algo muy diferente. Fue escogido. Sí, Judas no era un extraño, no era alguien ajeno a Jesús, no era un seguidor ocasional, era uno de los 12 discípulos escogidos personalmente por Jesucristo. Esta verdad por sí sola debería hacernos detenernos y reflexionar profundamente. En los evangelios, particularmente en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan, vemos que Jesús pasó toda una noche en oración antes de escoger a sus discípulos. Esta no fue una selección al azar, fue intencional, con propósito y guiada por sabiduría divina. Y entre esos escogidos estaba Judas. Judas caminó donde Jesús caminó. Fue testigo de milagros que desafiaban la naturaleza. Los ciegos recibiendo la vista, los cojos caminando, los muertos siendo resucitados, las tormentas calmadas con una palabra. Escuchó enseñanzas que transformaban corazones y revelaban el reino de Dios. Vio la compasión en acción, la misericordia extendida y la verdad hablada con autoridad. Judas no era ignorante de quién era Jesús. Tenía cercanía con la grandeza. Sin embargo, la cercanía no es lo mismo que transformación. Judas tenía una posición de confianza entre los discípulos. Era el tesorero. Según el Evangelio de Juan, él llevaba la bolsa del dinero. Esta responsabilidad sugiere que era considerado capaz y confiable, al menos externamente. Pero debajo de la superficie algo estaba creciendo. El mismo Evangelio revela que Judas robaba de la bolsa. Lo que parecía responsabilidad escondía una corrupción interna. Este detalle es crucial porque muestra que la traición no comenzó en un solo momento, se desarrolló con el tiempo. El pecado rara vez explota de repente, muchas veces crece en silencio. La historia de Judas nos enseña que puedes estar cerca de la verdad y aún así rechazarla. Puedes ser confiable en público, pero estar comprometido en privado. Puedes caminar con Jesús físicamente y aún así estar lejos espiritualmente. Las semillas de la traición no se plantaron de la noche a la mañana. Fueron alimentadas por pequeñas decisiones, avaricia, deshonestidad y quizás expectativas no cumplidas. Muchos esperaban que el Mesías estableciera un reino político. Es posible que Judas, como otros, esperara poder, influencia y beneficios materiales. Cuando Jesús habló de sacrificio, humildad y entrega, el desengaño pudo haber echado raíces. Y el desengaño, cuando no se entrega a Dios, puede convertirse en desilusión. La traición rara vez es un acto repentino. Generalmente es el paso final de un largo proceso interno. Judas no se levantó una mañana y decidió traicionar a Jesús. Su corazón ya se había estado alejando mucho antes de que sus acciones lo revelaran. Imagina la tensión dentro de Judas. Veía el poder de Jesús, pero no se rendía completamente a él. Escuchaba la verdad, pero retenía sus propios deseos. Seguía externamente, pero resistía internamente. Este conflicto interno es algo que muchos experimentan. Es posible vivir en dos mundos, uno externo y uno interno, hasta que la presión se vuelve insoportable. Uno de los momentos clave en la historia de Judas ocurre durante un evento registrado en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan. Una mujer ungió a Jesús con un perfume costoso, un acto de profundo amor y adoración. La fragancia llenó el lugar, simbolizando devoción y entrega. Pero Judas vio otra cosa, vio desperdicio. Criticó el acto, sugiriendo que el perfume debería haberse vendido y el dinero dado a los pobres. En apariencia, su argumento parecía noble, pero el Evangelio revela su verdadero motivo. No le importaban los pobres, quería el dinero. Este momento revela algo importante. Judas valoraba más el dinero que a Jesús. En el corazón de la traición hay valores desordenados. Cuando el dinero vale más que la integridad, cuando el beneficio personal supera la verdad, cuando la expectativa reemplaza la fe, el corazón comienza a cambiar. Jesús respondió honrando el acto de la mujer, pero Judas probablemente se sintió confrontado, no solo públicamente, sino internamente. Ese momento pudo haber intensificado su frustración. El Evangelio de Lucas nos dice algo impactante. Entonces Satanás entró en Judas. Esto no significa que fue dominado de repente sin causa. Sugiere que su corazón ya estaba abierto a la oscuridad. La influencia espiritual sigue la condición del corazón. Cuando una persona resiste constantemente la verdad, se vuelve vulnerable al engaño. La decisión que definiría a Judas para siempre no ocurrió en aislamiento. Fue el resultado de un corazón que ya se inclinaba lejos de la verdad. Judas dio un paso deliberado. Fue a los principales sacerdotes. Esto es significativo. No fue que lo buscaron primero. Él inició la traición. En el Evangelio de Mateo, Judas hace una pregunta escalofriante. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Esta pregunta lo revela todo. Fue transaccional, fue calculada, fue intencional.
Judas le puso precio a Jesús. Los líderes religiosos acordaron pagarle 30 piezas de plata. Esta cantidad no era casual, era el precio de un esclavo según la ley antigua. El simbolismo es profundo y doloroso. El Hijo de Dios fue valorado como un siervo, y Judas aceptó. En ese momento, la traición quedó sellada. La frialdad de la decisión. Hay algo impactante en lo normal que parece la transacción, sin confrontación dramática, sin colapso emocional, solo una negociación. Esto refleja cuán lejos había llegado su corazón. El pecado, cuando madura completamente, puede sentirse normal. Desde ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para entregar a Jesús en secreto, lejos de la multitud. Continuó caminando con él, continuó comiendo con él, continuó aparentando ser uno de los 12, pero por dentro todo había cambiado. La escena de la última cena es uno de los momentos más poderosos de la Escritura. Está llena de amor, tensión, profecía y tristeza. Jesús sabía exactamente lo que Judas estaba por hacer, y aún así se sentó a la mesa con él. Durante la cena, Jesús hizo una declaración impactante: «Uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se entristecieron. Cada uno comenzó a preguntar: ¿seré yo? Incluso Judas hizo la misma pregunta. Imagina ese momento. Judas, ya comprometido con la traición, participa como si fuera inocente. Esto revela la profundidad del autoengaño. En el Evangelio de Juan, Jesús le da a Judas un pedazo de pan, un gesto de honor y amistad. Esto no fue rechazo, fue una invitación. Aún en ese momento final, Judas tenía la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Después de recibir el pan, Judas salió. El Evangelio registra una frase impactante: «Y era de noche». Esto no solo describe la hora, también simboliza su estado espiritual. La oscuridad había tomado control. En el huerto de Getsemaní, el momento final llega. Judas guía a soldados y oficiales hacia Jesús. Había acordado una señal: «Al que yo bese, ese es, prendedle». Un beso, símbolo de amor y respeto, se convirtió en instrumento de traición. Judas se acercó a Jesús y dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Jesús respondió con una pregunta que resuena hasta hoy: «Amigo, ¿a qué vienes?». Aún en la traición, Jesús lo llamó amigo. Jesús fue arrestado sin resistencia, y Judas quedó allí, habiendo cumplido el acto que marcaría su vida para siempre. Pero la historia no termina ahí. Después de ver a Jesús condenado, algo cambió en Judas. Sintió remordimiento. Judas regresó a los líderes religiosos diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Esta confesión es importante. Reconoció su pecado. Pero reconocer no es lo mismo que arrepentirse verdaderamente. Arrojó las 30 piezas de plata en el templo. El dinero que antes parecía valioso, ahora no tenía significado. El pecado promete satisfacción, pero entrega vacío. En lugar de correr hacia Jesús, en lugar de buscar perdón, Judas cayó en desesperación. Se aisló y terminó quitándose la vida. La historia de Judas no es solo historia, es advertencia y espejo. 1. La cercanía a la verdad no es transformación. 2. Pequeños compromisos llevan a grandes consecuencias. 3. Deseos no rendidos abren puertas peligrosas. 4. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. 5. Nunca es tarde para volver, hasta que se rechaza hacerlo. Un contraste: Judas y Pedro. Ambos fallaron. Judas traicionó a Jesús. Pedro lo negó. Pero sus finales fueron diferentes. Pedro lloró y regresó. Judas se desesperó y se alejó. La diferencia no fue el pecado, fue la respuesta. La historia de Judas no fue escrita solo para condenar, fue escrita para despertar. Nos confronta con preguntas profundas. ¿Qué valoramos realmente? ¿Seguimos a Jesús externamente, pero resistimos internamente? ¿Hay pequeñas decisiones que están creciendo en algo más grande? Judas caminó con Jesús, pero nunca se rindió a él completamente, y eso lo cambió todo.